¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos en el servidor de prueba con el acontecimiento de Dragan. Les traigo todas las novedades sobre la nueva montura, la nueva joya, la mejor forma de realizar el evento, cómo conseguir el set. Así que empecemos con el video. Empecemos hablando de las barras. Recordemos que a partir de los 5000 puntos de logro tendremos la barra con más progreso y mejores recompensas. Dicho eso, empecemos. Tendremos pendientes de oro para fabricar las mascotas, perlas fortalecidas para ingresar a Dragan, círculo de alquimia mejorado, cofre de caballero elemental donde conseguiremos diferentes disfraces, elixir de huesos de Mortis para poder conseguir huesos para nuestro set de Dragan, alma de Dragan para poder fabricar el set, mascota de Dragan Delfín y por último el nuevo aura. Por otro lado tendremos el mini acontecimiento donde conseguiremos muchas perlas nuevamente, 3 almas de Dragan para finalizar nuestro set, círculo del caballero negro y por último un nuevo efecto. La novedad de este acontecimiento será la montura, que a mi parecer estéticamente se ve muy bonita. Para poder conseguirla será a través del banco de trabajo. Tendremos que conseguir diferentes materiales que los encontraremos en los diferentes tipos de mapa. El primero será en el gran salón eliminando a Dragan. El segundo lo encontraremos en el refugio de Dragan. El tercero lo encontraremos en el mapa del juicio final, después de derrotar a Dragan en su refugio. Y por último, en el campo de batalla. Otra manera para poder conseguir estas piedras va a ser a través de cajas con dinero real. Otra gran novedad para este acontecimiento será la joya de los caballeros negros. Les dejaré en pantalla los bonos para cada raza. Recuerden que para poder utilizar esta joya tendremos que tener el set de Dragan mejorado. Tengan en cuenta que estamos en el servidor de prueba y estas joyas fueron modificadas en varias ocasiones. Probablemente continúen teniendo cambios en un futuro. Y por último, para finalizar, la nueva mascota y el efecto que mencionamos en el anterior video. Ambos se podrán obtener del campo de batalla. Al finalizar el mapa aparecerán 6 estatuas. Podremos utilizar perlas fortalecidas en ellas para poder conseguir las siguientes recompensas: cuervo siniestro, aura de la muerte, materiales para la joya y montura y pieles para el set de Dragan. Para comenzar con este acontecimiento tendremos que ingresar a Bastión por Kinshil. Dentro tomaremos las misiones de Janus. La primera será activar todas las puertas a través de las estatuas con las perlas fortalecidas. Mi recomendación es hacerlo en grupo para ahorrar alguna que otra perla. Otra misión importante será entregar el pergamino misterioso. Este lo encontraremos al eliminar a Dragan en el refugio o anteriormente en la barra del acontecimiento de aniversario. Para comenzar con la barra 1, mi gran recomendación será buscar cofres de razas. Al ingresar a cada mapa aparecerán cofres de diferente raza. Cada personaje tendrá que utilizar esencia de raza para poder eliminarlos y conseguir perlas para el progreso que posteriormente nos servirán para ingresar al mini evento. También recordemos que en los cofres podremos conseguir perlas fortalecidas, que serán para buscar nuestro set. El mejor mapa para poder hacer esto será Excavación de Dragan, un mapa pequeño y rápido de limpiar. Para la barra 2, mi gran recomendación es ir a Pastos Lúgubres, porque es un mapa donde hay gran cantidad de enemigos, por ende nos va a dar más progreso, aunque se puede completar en cualquiera de los otros 3 mapas, tanto en Excavación como el Desierto Sulfurio o Bosque de Hierro. Otra gran recomendación que me suelen comentar en los anteriores eventos: muchas personas toman la decisión de esperar el mini acontecimiento para poder completar ambas barras al mismo tiempo, ya que se hacen en mismos mapas. Esto ya es decisión personal de cada uno, si esperar y hacerlas juntas o avanzar por separado sin esperar. Y por último, la barra 3, que se completará en el refugio de Dragan y en el Gran Salón. La mejor opción es hacerla en Gran Salón, porque recibiremos el doble de progreso para terminar en menos rondas. También tenemos que tener en cuenta que si estamos buscando el set tendremos que hacer refugio de Dragan, por ende sí o sí terminaremos el acontecimiento. Para los jugadores que ya tienen el set y únicamente quieren terminar el acontecimiento, les dejaré la cantidad de rondas para poder finalizar. En Gran Salón recibiremos 1200 de progreso en la dificultad sanguinario, por ende tendremos que realizar 80 rondas para poder finalizar. Y en inclemente recibiremos 600 de progreso, por ende serán 160 rondas pero sin gastar pasajes infernales. Empecemos con la fabricación del set. Necesitaremos 200 pieles de cada mapa para fabricar las 3 piezas. La primera la encontraremos en el refugio de Dragan. Para poder ingresar a este jefe tendremos que invocar con una perla fortalecida, por ende mi recomendación será buscar grupo y turnarse para gastar menos cantidad de perlas. En sanguinario recibiremos 2 pieles del casco, por ende serán 100 rondas para poder fabricarlo. En inclemente recibiremos un casco, por ende serán 200 rondas para poder conseguirlo. En un grupo de 5 personas con todas invocando en sanguinario tendremos que gastar un total de 20 perlas para poder conseguir las 200 pieles. Para conseguir las sombreras tendremos que finalizar las misiones de Janus. Tendremos que entregar el pergamino misterioso que mencionamos anteriormente. Luego la misión nos enviará a conseguir 30 marcas de los diferentes mapas. Una vez finalizada esta misión podremos ingresar al Gran Salón. En este mapa únicamente podremos ingresar en solitario. Dentro
nos encontraremos con Dragan y al eliminarlo y abrir el cofre recibiremos 4 pieles en sanguinario. Por ende serán 50 rondas para conseguir las 200 hombreras y fabricarlas. En Inclemente serán 2 pieles por ronda, por ende para conseguirlas serán 100 rondas. Y por último los mantos, estos los conseguiremos en el campo de batalla. Este mapa también solamente se podrá ingresar en solitario. Tendremos que eliminar diferentes oleadas de enemigos para recibir las pieles. Nuevamente en sanguinario recibiremos 2 pieles, entonces serán 100 rondas. En Inclemente recibiremos una, por ende serán 200 rondas. Recuerden que si dentro del mapa nos matan tendremos que empezar de nuevo y gastar otra perla. Entonces mi recomendación será comprar diferentes tipos de remedios y elixires. Los mejores serán de vida para poder sobrevivir o de crítico en caso de estar bajos. Si buscamos todo el set en sanguinario necesitaremos un total de 170 a 200 perlas rojas y un total de 5000 pasajes infernales, y si lo buscamos en Inclemente por falta de pasajes necesitaremos un total de 340 a 400 perlas. Recordemos que este set lo podremos mejorar ingresando al refugio de Dragan y al finalizar se nos abrirá una puerta al día del juicio final. Para ingresar tendremos que gastar otra perla, dentro nos encontraremos con un dragón fantasmal, al eliminarlo un cofre aparecerá que tendrá la posibilidad de darnos las recetas para mejorar las 3 piezas del set. Para mejorar cada pieza tendremos que volver a conseguir todas las pieles, por ende tendremos que multiplicar la cantidad de recursos. En sanguinario gastaremos 10.000 pasajes infernales si queremos conseguir todo el set desde cero, y un total de 400 perlas rojas. En cambio en Inclemente serán 800 perlas rojas sin gastar pasajes infernales. Algo muy importante a tener en cuenta será el manto. Al conseguir el manto y abrir el cofre del juicio final recibiremos una piel de cada pieza, por ende serán muchas menos rondas para conseguir el set. Este manto se podrá conseguir con dinero real y en anteriores acontecimientos dieron la posibilidad de conseguir un manto de 3 horas a través de Andermantes o el pase de batalla gratuito. Actualmente en el servidor de prueba no existen esas maneras, ojalá que cuando llegue al servidor oficial tengamos esa posibilidad. Para farmear perlas rojas o fortalecidas, mi recomendación será Excavación de Dragan. Como les dije anteriormente, es un mapa pequeño y rápido de limpiar. Tendremos una misión repetible donde podremos abrir el cofre al salir. Esta tendrá la posibilidad de darnos una perla. Al limpiar gran parte del mapa aparecerá otro cofre que también nos podrá dar perlas. Y por último en los cofres de raza y jefe de misión repetible también tendremos una pequeña posibilidad de recibir perla. Y para finalizar el mini acontecimiento, este se realizará ingresando a los segundos mapas. Para poder ingresar a dichos mapas tendremos que buscar a Kadok, un mini jefe que nos abrirá la puerta a los diferentes mapas, entre ellos Bosque de Noche, Mistras de Noche y Tumba Mortecina. El que yo recomiendo será Bosque de Noche. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando si funciona la antigua manera de realizar el mini evento. Estuve haciendo unas rondas y les puedo confirmar que sí, la mejor manera será ingresar a Bosque de Noche y buscar los caballeros. Estos empezarán a invocar esbirros que nos darán mucho progreso. Una recomendación que les puedo dar será utilizar esencia de magia de Ander en ellos, para volverlos corruptos y no hacerles daño. Entonces de esta manera únicamente conseguiremos progreso de los esbirros. Para poder conseguir la receta de la joya tendremos que finalizar 3 misiones. La primera será eliminar a la araña en la tumba mortecina, que podremos ingresar a través de eliminar a Kadok en el primer mapa. La segunda será eliminar 5 veces a Dragan en el refugio. Y por último y tercer misión, tendremos que completar el mapa del juicio final 3 veces para poder conseguir la receta de la fabricación de la joya. Así que nada gente, espero que les haya gustado y les haya servido esta guía sobre todo el acontecimiento de Dragan. Ya saben que estoy en Twitch y en Kick haciendo streams todos los días. Nos vemos en un próximo video. Chao chao.